Eso gracias a la maestra Paula, lo del mate. A través de ustedes, en primer lugar, agradecerle a esta bella tierra de Mendoza, esta acogida que nos han dado, su música, sus vinos y sobre todo su gente, de verdad que en una de esas nos van a tener que echar a patadas de aquí. Quiero ubicarlos un poco en el contexto de lo que vamos a hablar acerca de la inversión pública. Bien lo dijo Fernanda, somos un pequeño país de 8 millones. Ahí, por hacer una aclaración no tan alentadora respecto a los 14.000 femicidios que tenemos, esa es una cifra acumulada el año pasado según el Observatorio Nacional de la Violencia. Sin embargo, hay que decirlo, tuvo su pico en el año 2013 cuando se asesinaron cerca de 53 mujeres mensuales. O sea, eso no es nada alentador. Ahora en este nuevo gobierno, pues esas cifras han ido bajando, ostensiblemente un 25%, sin embargo, por política del presidente, no vamos a celebrar nada hasta que no sea, como dicen ustedes acá, ni una menos. Y ojalá que podamos llegar a eso. Vamos a empezar con el transparencia de validación de beneficiarios en proyectos de inversión pública Honduras. Yo quiero hacer dos momentos de esta presentación. Si el tiempo me lo permite, voy a pasar muy someramente. La primera parte se refiere a una herramienta que seguramente ustedes conocerán, si no yo se la voy a presentar, muy novedosa porque además su fuente es el Fondo Monetario Internacional. Y este Fondo Monetario Internacional está midiendo la eficacia de la inversión pública en todos los países. Esta herramienta se llama PIMA, ahí voy a dejar yo el link para que lo vean, pero de verdad es muy interesante de nuestra óptica que el Fondo Monetario Internacional por primera vez esté hablando acerca de probablemente algún tipo de participación ciudadana en los temas de inversión pública. Estos son, lo van a ver, está hablando en primer lugar en su parte introductoria acerca de la importancia de la inversión pública, lo que le digo yo cuando enuncia participación ciudadana de alguna forma, dice que conecta a los ciudadanos y las empresas a las oportunidades económicas mediante mejora infraestructural en hospitales y escuelas públicas. Digamos, es importante, repito, que el Fondo Monetario Internacional haya descendido, digamos, a estas alturas para hablar de los ciudadanos. Y en el octubre del 2014, las perspectivas de la economía, el Fondo Monetario encontró que las economías avanzadas son las que van bajando de alguna forma anualmente esa inversión pública. Obviamente, esto está significado por el hecho de que casi todas las necesidades infraestructurales en los países desarrollados están cumplidas. Otra de las situaciones, ahí van a ver ustedes más o menos cuáles son las formas de medición. Yo solo quiero hacer ciertas referencias acerca de estas imágenes. De hecho, yo estoy dejando acá, si alguno tiene interés, la presentación completa con todos esos conceptos para que ustedes los puedan ver. El reciente aumento de la inversión pública ha ayudado a reducir la disparidad percibida en la infraestructura de un país a otro. Eso lo ven en la figura 2, habla de brechas, otra cosa que también tenemos que rescatar del Fondo Monetario Internacional cuando ya empieza a hablar de brechas. Y también habla acerca de las brechas existentes entre países, pero es una parte importante ver que en los países emergentes, de economías emergentes, el 30% de esa inversión pública se pierde por temas de inefectividad y de corrupción. Entonces, digamos, estamos en problemas graves cuando nosotros nos enfrentamos a, porque la parte que yo manejo son créditos internacionales a través de BID, a través del Banco Mundial y del Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo que implica que podríamos estar nosotros de alguna forma tirando por ineficacia esos recursos que son tan importantes para esta inversión. Les repito, voy a pasar rápidamente este tema porque es interesante. Si uno se mete a leerlo de pronto, se va a encontrar con un montón de temas de medición que son importantes a la hora de realizar. Ahora quiero pasar a la segunda parte. Y quiero pasar a la segunda parte probablemente anclando el tema con la academia y con temas de gobierno abierto y participación ciudadana. Y lo voy a poner en un ejemplo vivido en cuerpo y alma. Estábamos el año antepasado
con el secretario de Finanzas, con quien yo sirvo, él es mi jefe, viendo una conferencia por televisión porque en ese momento, de acuerdo a ciertas políticas macroeconómicas tomadas por el secretario, habíamos subido ostensiblemente en los índices de riesgo país, de Poor's Standard. Además, esa misma semana estábamos nosotros celebrando nuestro tercer año consecutivo como Secretaría de Finanzas con una calificación del 100% de transparencia por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo que pasó a continuación fue que un periodista bastante acucioso con esas cifras de Poor's Standard fue a un mercado local y cuando le preguntó a una señora por esa mejora, ella le dijo, pues yo no sé, yo los huevos los sigo comprando al mismo precio de anteayer. Eso nos llama poderosamente la atención porque decimos, tomamos buenas decisiones en el tema de transparencia, pero no estamos incluyendo a la población. Tomamos buenas decisiones macroeconómicas y la inversión pública no está llegando a quien tiene que llegar. Entonces, empezamos a ver nosotros, nos dio a todo un equipo de trabajo interesado en ir a ver cuál había sido el suceso de toda la inversión pública a nivel nacional en Honduras. Y entonces nos enteramos que en su mayoría, todas estas ayudas económicas o créditos blandos, como le quieran decir, terminan en un escritorio, en una carpeta dorada, que llamo yo, carísima, con una consultoría que por ahí hasta el mismo banco la pudo haber recomendado, entre comillas. Entonces, les digo, voy a pasar esto. Y ahí está. Siempre bajo la mano de INCAE, con una propuesta de generar valor público en las empresas públicas y en el sector oficial, del que estamos siendo parte toda la Secretaría de Finanzas, nos dicen que presentemos un proyecto. Y ese proyecto que hacemos nosotros es que nos metemos al estudio de toda la matriz nacional de inversión pública y nos vamos enterando de que es cierto, habrá que decirlo muchas veces, existe la descentralización, pero no deberíamos concebir esta descentralización como atomización. ¿Qué ha pasado? Tenemos miles de pequeñas unidades administradoras de proyectos difuminadas a lo largo de todo el sector oficial, en las cuales nosotros vamos a hacer como autoridad financiera el estudio y vemos que ahí por el mes de agosto de ese año tenían un 9% de ejecución de su presupuesto anual y el cual el 100% solo se había ejecutado en pago de servicios personales, sueldos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y entonces sale la propuesta de una unidad coordinadora fiduciaria de proyectos. ¿Qué tiene que ver esto? Es justamente lo que les decimos, la conducción, regulación económica. Esas son todas las temáticas en las que existe inversión pública en Honduras. Hay muchas que están claramente empotradas en sus secretarías o ministerios competentes, pero hay otras que no lo están. ¿Por qué? No lo sabemos. Al menos sabemos el caso de finanzas. Nosotros llevamos el proyecto de agua y saneamiento que Julio va a exponer a continuación. Ustedes dirán por qué. Es porque hay cierta credibilidad en la secretaría. Y otro que llevamos de competencia rural, también lo llevamos ahí por una penalización que hubo del banco hacia la secretaría que lo llevaba. Entonces ven lo diverso que es esta matriz de todos los temas que tienen que ver con inversión pública y vemos las ejecuciones. Estos son cifras al final del día, pero ahora termino. Entonces, probablemente ustedes estén viendo matrices financieras acá, pero al final del día realmente lo que está buscando esta unidad fiduciaria es ver en una matriz nacional dónde y cómo se está ejecutando. Queremos decir, cambiar el tema. Ahora, muy a pesar del Fondo Monetario Internacional, porque en clínicas que tuvimos con ellos, les preguntamos que finalmente dónde estaban los beneficiarios. Y ellos pues tienen razón, ellos ven, repito,
cifras macroeconómicas, pero nosotros, y con la venia del secretario y del presidente, le hemos dado vuelta a ese Pareto. Ahora nosotros, por eso, necesitamos que alguien convalide, pero que convalide de forma eficiente esta inversión pública, porque la tenemos convalidada a términos administrativos, digamos. Hemos tenido proyectos exitosos de la A a la Z administrativamente, con erogaciones perfectas en los tiempos perfectos. Pero ya cuando vamos a revisar aquel beneficiario que tuvo que haber recibido, valga la redundancia, este tipo de beneficio, probablemente en esa comunidad ni siquiera sabe que había un proyecto a su favor. Entonces, siendo que somos un país que tenemos probablemente estadios llenos de estudios, también estamos nosotros compilando en una biblioteca de inversión pública todos estos estudios para cuando se requiera un estudio, estamos seguros que lo vamos a tener y que esta inversión sea efectiva realmente a temas como el de Comrural, que también lo voy a compartir en su momento con ustedes. Es un proyecto que en 4 años ya ha socializado cerca de 5.000 planes de negocios y fundamentalmente en el sector café, por lo que hoy Honduras, con pequeños productores, a través de este proyecto, eliminando a todos los intermediarios, tiene 16 tasas de excelencia a nivel mundial, cuando estos pobres productores tenían 50 años de producir y seguir siendo pobres. Ahora se ha generado riqueza, pero además de eso se ha generado mucha reacción en el tema del cuidado ambiental, el tema de educación de sus propios hijos. Me encantó hablar con un pequeño productor en una ocasión y dijo, no, yo ya priorizo mis necesidades. Y yo le dije, ¿cómo? Pero estamos hablando de sus necesidades productivas. No, trasladé eso a mi casa. Ahora, el litro de aguardiente que compraba a la semana ya no es prioridad para mí. Eso habla mucho de la asertividad que puede tener este medio y de la forma en que lo estamos llevando. Sé que Julio se va a enterar, va a hacer que se enteren mucho de cómo también hemos cambiado ese Pareto en el tema de la micromedición y todo eso, enseñándole a la población nada más el cuidado que deben tener acerca de su recurso más importante, cuál es el agua. Entonces, ya para ir finalizando, solo les voy a decir que de cerca de 157 unidades administradoras de proyectos y unidades ejecutoras que existen actualmente en el gobierno, este proyecto los concentra en 8, porque de acuerdo a un tema de administración gubernamental, tenemos 8 sectores dentro del gobierno. Vamos a tener 8 unidades y una unidad de coordinación fiduciaria que va a ser la que va a poder mover todos estos fondos de acuerdo a las erogaciones y además que sean eficientes. Al final, nada cambia si no cambiamos nada. Tenemos la oportunidad, la buena noticia es que el día de viernes de la semana pasada, ese proyecto ya ha sido aprobado por un proyecto ejecutivo del presidente. Ya es una realidad. Vamos a poder medir nosotros a todos los beneficiarios en primer lugar. Va a ser nuestro punto angular. Y creo que con esto también hacemos algo. Los órganos crediticios han ocupado espacios que nos corresponderían a nosotros. Pero los han ocupado no porque quieran, los han ocupado porque de pronto había ineficacia, había corrupción. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad de ocupar ese espacio y decirle a ese doctor que viene a querernos cuidar de una enfermedad que él piensa que tenemos, que sí, que estamos dispuestos a acudir a sus servicios, pero que vamos a curarnos no del dolor que él piensa que tiene, sino del dolor que realmente sentimos. Muchas gracias.